Hay un detalle que puede cambiar por completo la manera en que una autoridad observa la defensa de un docente. No es qué tan bien habla, tampoco es qué tan convincente llega a parecer, y mucho menos es cuántos documentos lleva bajo el brazo. Es algo mucho más sencillo. ¿Cuándo existían esos documentos? Imagina un maestro acusado de haber ignorado durante semanas un conflicto entre dos alumnos y de reaccionar incorrectamente cuando finalmente uno de ellos termina en el suelo durante su clase. La familia afirma que el maestro nunca hizo nada. El profesor asegura que sí llegó a intervenir. Son dos versiones, pero una acusación muy seria y aparentemente la palabra de una persona en contra de la otra. Esto hasta que alguien abre los registros de la escuela y encuentra algo muy importante: un documento elaborado antes de que existiera cualquier acusación contra el maestro. A partir de ese momento la pregunta cambia totalmente. Ya no es solamente a quién le creemos, ahora también hay que preguntar por qué este maestro había documentado todo justo antes de saber que algún día tendría que defenderse. Y ahí es donde comienza el caso con el que vamos a cerrar esta primera serie de blindaje docente, porque al final descubrirás que lo más importante ni siquiera fue el acta, fue todo lo que existía alrededor de ella. El problema había comenzado mucho antes, y aquí está la primera idea que es muy importante. Una acusación puede comenzar hoy, pero la historia que le explica probablemente comenzó semanas atrás. En nuestro caso, dos estudiantes ya habían tenido conflictos durante las clases, discusiones por el juego, provocaciones, algún desacuerdo durante la actividad, nada que en ese momento pareciera anunciar un problema grave. El docente intervino cuando fue necesario y realizó anotaciones breves en su bitácora: fecha, grupo, qué había observado, qué fue lo que él hizo y qué seguimiento consideró necesario. No escribió: estos alumnos son problemáticos. Tampoco hizo predicciones sobre lo que podía suceder después. Simplemente se limitó a dejar registro de situaciones concretas. Semanas más tarde, durante una clase de educación física, una discusión entre ambos estudiantes subió de tono. Hubo un empujón, uno de ellos cayó. El maestro detuvo la actividad, separó a los estudiantes, revisó lo ocurrido, escuchó por separado a los involucrados y comunicó la situación conforme a los mecanismos de su escuela. Hasta aquí muchos docentes podrían pensar: ya intervine, el problema terminó. Pero es que él hizo una cosa más. Ese mismo día elaboró un acta de hechos, y este es el detalle que quiero que recuerdes. Todavía nadie lo estaba acusando de nada. No sabía qué es lo que el alumno iba a contar cuando llegara a su casa. Tampoco sabía que la familia acudiría posteriormente a la escuela, y mucho menos sabía que días después alguien iba a revisar ese documento. Él lo escribió porque había ocurrido algo relevante, no porque necesitara fabricar una defensa. Ahora viene algo que puede incomodar a muchos docentes. Que tú hayas escrito algo no significa automáticamente que sea verdad. Una bitácora no es verdad porque diga bitácora. Un acta no se vuelve incuestionable porque tenga una firma. Y una captura de pantalla tampoco explica necesariamente toda una conversación. El acta de nuestro maestro no decía: yo actué correctamente y el alumno fue culpable. Eso habría convertido el documento en una defensa personal. En lugar de hacerlo, describía una secuencia. ¿Qué actividad realizaba? ¿Dónde estaban los estudiantes? ¿Qué observó directamente? ¿Cuándo intervino? ¿Qué hizo después de la caída? ¿A quién informó? ¿Y qué seguimiento quedó pendiente? Por eso es que el documento podía resultar útil. No intentaba decir quién era el bueno o malo, intentaba conservar lo ocurrido. Días después llegó la inconformidad de la familia. Ellos afirmaban que los problemas entre los alumnos ya existían desde semanas atrás y que el docente nunca había intervenido. Y aquí aparece algo que es muy interesante. Sí, los problemas anteriormente existían. La propia bitácora del maestro lo demostraba. Eso podría parecer perjudicial para él, porque alguien podría preguntarle: ¿entonces usted ya sabía que había conflictos? La respuesta era un sí, pero la bitácora también permitía formular otra pregunta: ¿y qué hizo cada vez que tuvo conocimiento de ellos? Ahí cambia todo, porque registrar un problema no demuestra solamente que sabías que existía, también puede ayudarte a reconstruir
¿Qué hiciste con esa información? Y aquí llegó uno de los momentos más peligrosos del caso. El maestro revisó su bitácora después de conocer la acusación y recordó una conversación importante con otro miembro de la escuela. Estaba seguro de haberla tenido, pero había un problema. No aparecía registrada. ¿Qué sería lo más fácil? Abrir la bitácora, buscar la fecha correspondiente, escribir la hora y poner: ese día también informé a... Parecería una corrección pequeña, pero en realidad estaría creando un problema nuevo, porque quien leyera la bitácora pensaría que aquella anotación fue realizada semanas atrás, cuando en realidad fue agregada después de conocer la acusación. Entonces la discusión ya no sería solamente sobre lo ocurrido con ambos alumnos, también aparecería otra pregunta: ¿qué más fue modificado después? Por eso el docente no cambió el registro original, realizó una ampliación nueva con la fecha real y dejó claro qué parte podía comprobar mediante documentos y qué parte correspondía a un recuerdo posterior. Puede parecer que reconocer una limitación debilita tu defensa. Muchas veces ocurre lo contrario, porque una defensa profesional no necesita parecer perfecta, necesita poder explicarse de dónde salió esta información, cuándo fue registrada, qué puedes comprobar y qué ya no puedes comprobar. Todo esto es mucho más sólido que intentar reconstruir un expediente perfecto después de saber exactamente qué necesitas demostrar. Ahora observa lo que comenzaba a formarse. Primera situación entre dos estudiantes, intervención, nueva situación, seguimiento, conflicto mayor, acta de hechos, comunicación institucional y después de todo eso, la acusación. Ya no teníamos documentos aislados, teníamos una línea del tiempo y ahí fue donde apareció una pregunta muy difícil. Si toda esta documentación hubiera sido creada solamente para defender al maestro, ¿cómo podía existir desde antes de que apareciera la acusación? Ese era el verdadero valor de todos aquellos registros. No predecían el futuro, conservaban el pasado. Pero incluso después de haber hecho todo eso, el maestro todavía podía destruir su defensa en 5 minutos. La familia llega molesta, el docente también está preocupado. Una persona acusa, la otra intenta defenderse y empiezan las frases como: eso es mentira, su hijo siempre hace lo mismo, yo tengo pruebas, entonces demuéstremelo. En cuestión de minutos aparece un conflicto nuevo que no existía antes de esa conversación. Por eso el maestro no intentó resolver todo ahí. La inconformidad se trasladó al espacio institucional correspondiente. La familia explicó su versión, el docente explicó la suya y los documentos se utilizaron para reconstruir los hechos, no para atacar a nadie. Lo que la familia afirmaba se registró como una manifestación de la familia. Lo que el maestro había observado directamente se presentó como observación. Y lo que todavía debía comprobarse permaneció exactamente así, pendiente de verificar. Aquí está otra de las ideas fundamentales de toda esta serie. Defenderte no consiste en demostrar inmediatamente que la otra persona está equivocada. Consiste en crear las condiciones para que los hechos puedan revisarse. Cuando intentas ganar una discusión, reaccionas. Cuando intentas reconstruir un hecho, documentas. Y son cosas completamente diferentes. Y es así como llegamos a la pregunta central. ¿Fue el acta lo que cambió el caso? Sí, pero no porque fuera un documento mágico y tampoco porque cualquier cosa escrita en ella tuviera que aceptarse automáticamente como verdadera. Funcionó porque coincidía con otras piezas. La bitácora mostraba antecedentes, el acta describía el incidente principal, la comunicación institucional mostraba que la información no se había quedado solamente en un cuaderno, los registros tenían fechas compatibles, las ampliaciones posteriores estaban identificadas como posteriores y la conducta del maestro después de conocer la acusación era consistente con lo que ya había documentado antes. Ninguna pieza por separado decía: el maestro tiene razón, pero juntas permitían hacer algo mucho más importante: reconstruir su actuación. Y ese es el verdadero punto de este episodio. Un acta no es un escudo mágico, una bitácora tampoco, una captura de pantalla mucho menos. El verdadero blindaje aparece cuando tus registros y tus acciones cuentan una historia que es coherente. Y ahora podemos entender por qué durante 6 episodios estuvimos hablando de cosas aparentemente diferentes. En el primero aprendimos a documentar un hecho importante. En el segundo vimos que una acusación no debe enfrentarse mediante el impulso. En el tercero entendimos por qué nuestra memoria
memoria necesita apoyo mediante registros. En el cuarto analizamos cómo nosotros mismos podemos destruir el valor de todos estos documentos. En el quinto vimos cómo atender y documentar una conversación difícil con una familia. Y hoy juntamos todas estas piezas: actuar, registrar, comunicar, conservar y después poder reconstruir. Esto es realmente el blindaje docente. No significa trabajar todos los días pensando que alguien va a acusarte. Significa trabajar de tal manera que si algún día alguien pregunta qué hiciste, no tengas que intentar reconstruirlo todo meses después solamente con tu memoria. Quiero terminar esta serie con una pregunta. Si mañana alguien te pidiera reconstruir una decisión importante que tomaste hace 6 meses, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías explicar cuándo ocurrió? ¿Qué fue lo que observaste? ¿Qué hiciste? ¿A quién informaste? ¿Y qué pasó después? Porque una cosa es recordar que actuaste y otra muy distinta es poder reconstruir cómo fue que actuaste. Este fue el último episodio de esta primera serie de blindaje docente. Y ahora quisiera que la siguiente nazca de los problemas reales que estamos viviendo los maestros. Así que escribe en los comentarios cuál debería ser la próxima serie. Puede ser sobre protocolos escolares, conflictos con estudiantes, evaluación docente, uso de inteligencia artificial o cualquier situación profesional que quieras que investiguemos y expliquemos con esta misma profundidad. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete, porque esta serie terminó hoy, pero apenas estamos comenzando a construir todo lo que puede convertirse a MEFIT. Nos vemos en la siguiente.